Para cerrar estos 5 puntos, el tema es la iglesia. Así que creo que es algo que nos interesa a todos porque nosotros somos la iglesia. Es algo a lo que pertenecemos y es bueno tener claro, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos esta idea de iglesia? La palabra iglesia viene del griego, que es eclesia, y significa también asamblea. Por eso que hay iglesias que tienen como nombre asambleas de Dios, asambleas cristianas, que es lo mismo que iglesia, asamblea. En el Antiguo Testamento, Israel era una nación iglesia. Y en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es entre todas las naciones. Así que ya no es una nación iglesia, sino una iglesia distribuida entre todas las naciones. Es una iglesia que se ha transformado en una iglesia universal, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia universal que está tan de moda y que aparece en televisión. Esta universalidad de la iglesia es algo que tenemos absolutamente claro. Sabemos que tenemos que llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo, que tendrán que ser corrida la palabra de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si se llega hasta lo último de la tierra, se habrá llegado a predicar y a construir una iglesia universal. Gracias. La palabra católico en latín significa justamente eso, universal. Así que no está mal. Podríamos decir que nosotros también somos católicos en ese aspecto, porque tenemos una idea de la universalidad de la iglesia. Y también somos apostólicos, porque tenemos una idea de que la iglesia debe ser construida sobre la base de los apóstoles. Simplemente que no somos romanos. Tenemos una idea distinta después de la Reforma Protestante que iniciaron Lutero, Calvino y otros. Pero la iglesia, al no tener una cabeza, como tiene la iglesia romana, con un papa que la dirija, la iglesia está diseminada en denominaciones. Hay muchas denominaciones con muchas formas diferentes de encarar la vida eclesiástica, pero todas unidas por un mismo hilo. Hay verdades básicas que nos hacen hermanos los unos de los otros y que son indiscutibles. A lo mejor nos diferenciamos en cosas menores y son las cosas que a veces separan al hombre. El hombre es complicado para poder convivir y para poder estar unánime. Pero Dios lo terminará haciendo. La famosa oración de Cristo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, es algo que todavía no lo vemos del todo concretado. Pero creemos que el Señor jamás va a dejar de concederle esta oración a su Hijo. Y algún día esto va a ocurrir. No sé en qué momento será. A lo mejor es en un abrir y cerrar de ojos que Dios transforma los corazones. A lo mejor es a través de una persecución y de una tribulación donde cada una de las denominaciones tendrá que cubrirle la espalda a la otra y protegerse. No sé cómo lo hará Dios, pero seguramente que lo va a hacer. Y cuando llegue el momento de venir a buscar a su iglesia, no va a llevarse a una denominación, va a llevarse a la iglesia, a la iglesia universal, una iglesia que nosotros no terminamos de conocerla plenamente. Se podría hablar tanto de la iglesia porque hay toda una materia en Casa Bíblica que es Teología 5 para hablar de la iglesia. No vamos a traer un montón de teología a un sermón, aunque siempre en un sermón hay algo de doctrina y de teología. Pero lo cierto es que se puede hablar mucho de la iglesia y decíamos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que nosotros no terminamos de verla y de conocerla. Usted no sabe si yo estoy convertido. Ese es un problema mío con Dios. Dios lo sabe. Y el Espíritu Santo tendrá que traerme a mí la convicción de que estoy convertido. Pero usted no lo sabe. Ni yo tampoco sé quiénes están convertidos de los que están aquí genuinamente. Ojalá sean el 100%. Espero que sea así. Pero es algo que ignoramos. Muchas veces encontramos personas en la calle, nos conocemos, uy, es cristiano evangélico, un hermano, qué lindo, pero no sabemos si está convertido, no conocemos cuál es su vida, cómo se mueve, qué es lo que ocurre con su existencia,
¿Cuál es tu relación con Dios? El que realmente lo sabe es Dios. Por eso que se habla en teología de una iglesia visible y de una iglesia invisible. La visible es la que todos vemos, es la que ven nuestros ojos, pero la invisible es la que ve Dios. Esa es la que va a venir a buscar. Quizá nos llevemos alguna sorpresa el día que el Señor venga a buscar, porque haya quienes vayan como iglesia y nosotros no lo sabíamos, y haya otros que nos parecía que eran iglesia y resultó ser que no lo fueran. No lo sabemos. Eso está en la plena potestad de Dios. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda darnos convicción a cada uno de que sí estamos convertidos. Y si tenemos alguna duda, pues la oración de fe podemos repetirla. No es algo que lo hayamos hecho una sola vez y listo. Podemos pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón, que lo llene plenamente una y otra vez, hasta que tengamos esa convicción. Cuando tengamos la convicción, bueno, sigamos adelante con otra cosa, pero esa convicción es necesario tenerla. Se ha hablado mucho de la Iglesia Universal y uno quiere tener una visión universal de la Iglesia. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros se congrega en una iglesia local y esa es nuestra área de funcionamiento, el lugar en donde tenemos que movernos y en donde tenemos que funcionar y donde tenemos que servir a Dios y servir a los hermanos. Las denominaciones algún día dejarán de existir, pero por el momento existen y es posible que continúen existiendo más. En una oportunidad escuché un relato que me resultó gracioso, porque contaba que llega a la puerta de una iglesia donde estaba el portero paradito, un hombre que dice que quiere dar testimonio de una sanidad que había recibido. Y le dice al portero que él era ciego y que vino un hombre, puso su mano sobre sus ojos, oró por él y recuperó la vista. Como veía un poco nublado, volvió a poner la mano sobre sus ojos y terminó viendo perfecta y claramente y quería dar testimonio de lo que Dios había hecho por él, que era ciego y ahora veía. Inmediatamente cae otro hombre que dice que también quiere dar testimonio, que a él era ciego, vino un hombre, agarró tierra del piso, escupió sobre la tierra, hizo barro, se la puso en los ojos y lo mandó a lavarse los ojos a un estanque. Y quería dar testimonio de lo que Dios había hecho a través de ese barro que le había puesto en los ojos. El primero que escuchaba le dijo, barro escupido en los ojos. Eso es una cosa terrible. ¿Le va a dar una infección a usted? Que en poco tiempo va a estar ciego otra vez. No, le dijo el otro. ¿Por qué? Yo creo que fue el barro lo que fue y lo que hizo el milagro a través de la persona que oró por mí. El que es posible que vuelva a quedarse ciego es usted, porque si simplemente le pusieron las manos y no pasó nada, capaz que era algo psicosomático y al primer trauma que usted tenga, otra vez no ve. No, le dijo, yo soy el que realmente recibió la sanidad porque con barro no creo que pueda lograrse nada. No, fue el barro, que fue no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, no terminaba más. Entonces le dijeron al portero que estaba en la puerta, ¿qué pensaba él? Que se definiera. Le dijo, mire, ninguno de ustedes dos puede entrar a dar testimonio, porque en esta iglesia no creemos en la vigencia de los milagros. Así que dice que ahí aparecieron 3 denominaciones, los barristas, los antibarristas y los que no creían en los milagros. Y pareciera que los seres humanos tenemos tendencia a hacer este tipo de cosas, ¿no? De enrollarnos a lo mejor en pequeños detalles, en pequeñas cosas y no tener la flexibilidad, la blandura de corazón para entender que la multiforme gracia de Dios realmente es multiforme. Puede hacer lo que le dé la gana sin tener que estructurarnos en cosas por el estilo. Lo cierto es que pareciera que Dios no tiene intención de que desaparezcan por el momento las denominaciones. Pareciera que Dios permite que funcionen y las denominaciones han ido llevando la palabra a todos lados de la tierra. Incluso muchas veces hasta las divisiones han producido un efecto evangelístico, porque iglesias que se han separado se terminaron alejando y predicando el evangelio en otro pueblo, en otro lado. Y bueno, aunque no es deseable de ninguna manera una división, muchas veces Dios también lo ha utilizado esto para que la iglesia se extienda. De tal manera que también dice el Señor, ya sea por contienda o por vanagloria, el evangelio es predicado.
Claro que es una pena que haya que predicar el Evangelio por contienda, para decir, "Ay, lo voy a reventar al de al lado, y yo voy a tener más miembros". O por vanagloria, de decir, nosotros los poderosos. ¿No? Creo que es una pena. Lo ideal sería que uno pudiera hacerlo por amor a Dios, para darle gloria a Dios y dejar todo esto que es carnal y humano. Donde el Señor está, bueno, es su iglesia. Así que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, son la iglesia del Señor. No es la idea tampoco de decir, bueno, nos juntamos 2 o 3, nos cortamos solos, fundamos una iglesia porque nosotros ya somos la iglesia. No es esa la idea. Yo creo que lo que el Señor nos anima es a sentirnos parte de la iglesia y a darnos la seguridad de que Él está, de que está en medio nuestro y de que podemos funcionar, ya seamos varios miles o seamos pocos, y el Señor va a estar igual. Por eso que no hay que desmerecer de ninguna manera una iglesia pequeña. En la iglesia pequeña el Señor puede estar de la misma manera o aún mejor, si fuera el caso, que en una iglesia numerosa. Y es bueno que haya muchas veces viajes misioneros que se hagan para ir a visitar un puñadito de hermanos. ¿Cuántos pastores viajan kilómetros y kilómetros y kilómetros, no para predicar en un estadio, sino para llegar a una casa donde a lo mejor se reúnen 10 hermanos y poder estar con ellos y sostener esa obra? Creo que está algo que a Dios le agrada profundamente. Es parte de la obra que Dios está haciendo sobre la tierra. Esa obra de hormiga, esa obra de granito de arena tras granito de arena, pero eficiente, eficaz, que va llegando a los corazones y va transformando las vidas. Así que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está y esa es su iglesia. Lo que no nos autoriza es a formar una nueva iglesia arbitrariamente. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, pues tenemos que quedarnos en la iglesia en donde estamos. A menos que el Señor hable muy seriamente a nuestro corazón y tengamos una gran convicción de que nuestro alejamiento de una iglesia es porque necesitamos crecer, porque necesitamos más de Dios y en el lugar en donde estamos no lo estamos logrando. Y Dios nos hable en un lugar donde podamos crecer más. Pero alejarnos de una iglesia porque me enojé con el pastor, porque me enojé con el hermano, porque me fastidié con el diácono, no estamos habilitados para eso. Ahí tenemos que quedarnos, es el lugar donde Dios nos puso, somos parte de un cuerpo. El cuerpo no puede ser díscolo de decir, bueno, me saco una mano y me la pongo en el cuello. No. La mano tiene que estar donde tiene que estar, la cabeza tiene que estar donde tiene que estar, cada parte tiene que estar donde el Señor la puso. Así que, hermano, cada uno de nosotros está donde Dios nos puso. Y para cambiar de lugar, para ser trasplantados a otro sitio, pues que tengamos una gran certeza de que sea Dios el que está hablándonos con gran profundidad y con gran seriedad y con gran temor de Dios para poder movernos. La iglesia es tratada por Dios, así como cada uno de nosotros es tratado por Dios. A veces con bendiciones, a veces con tribulaciones, a veces con quebrantos, a nivel personal e incluso a nivel eclesiástico. Hay momentos en que la iglesia pasa por crisis que también Dios las permite para probarnos, las permite para disciplinarnos, las permite muchas veces para hacernos madurar, crecer, pasar a otro nivel. Y si cuando uno pasa por una crisis afloja, dicen, bueno, acá la cosa no está bien y me borro, me voy a otro lado donde dicen que la cosa está fenómeno y que hay presencia de Dios. Me estoy equivocando. Dios quiere que yo me quede y que reciba el trato que tengo que recibir en el lugar donde estoy. Yo recuerdo que Papi en alguno de los libros creo que lo deja, también escrito, del ejemplo del hombre que va a la peluquería y en vez de quedarse quietito, cuando están pasando las tijeras, empieza a moverse y le terminan haciendo un desastre. Muchas veces hay creyentes que se mueven y terminado el corte quedaron punk, ¿no? Un desastre. Así que mejor quedarnos en el lugar y esperar a que sea Dios el que haga la obra con toda sencillez, con tranquilidad
y con paz. Entendemos también que la iglesia debe tener un pastor, aunque si por una situación especial la iglesia tiene que estar sin pastor, porque en ese momento no hay, porque se enfermó, porque recibió una palabra para ir a otro lado, porque se murió, o porque la mies es mucha y los obreros pocos, y en ese momento está sin pastor, no deja de ser iglesia, sigue siendo iglesia, pero lo ideal es que cada una de las iglesias tenga un pastor que pueda pastorearla. El rebaño sin pastor es complicado, tiende a hacer cosas que no están dentro de la lógica y muchas veces se perjudican a sí mismos. Así que la iglesia es bueno que tenga un pastor, aunque por un momento pueda no tenerlo. Cuando uno piensa en iglesia, muchas veces ya automáticamente piensa en un local donde tiene que haber muchas sillas y mucha gente congregándose y sentándose. Pero también hay iglesias que funcionan dentro de una casa. Grupos caseros se los llama muchas veces. Y Papi nos recordaba que estos grupos caseros también son la iglesia. Una iglesia que tiene que sentir que pertenece a, en caso, por ejemplo, de la iglesia de Ríos de Vida, sentir que pertenece a la iglesia de Ríos de Vida. Pero que, aun cuando sea un grupo casero, tiene que sentirse iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 16:5, le habla a una pareja, un matrimonio que servía en la iglesia, que eran Priscila y Aquila, y les dice en 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y saludad también a la iglesia de su casa. Así que Priscila y Aquila tenían gente que se congregaba en su casa, se reunían en la casa de ellos para dar culto a Dios, para escuchar la palabra, para aprender. Seguramente que habría también otras casas que estaban funcionando. En Colosenses 4:15 también volvemos a encontrar al apóstol Pablo, que está saludando, y en sus saludos vuelve a hablar de otra casa donde se reunían. 4:15 dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que Ninfas también tenía una iglesia que funcionaba en su casa. Es bueno que esto ocurra, pero lo que también es necesario, que aunque sea un grupo pequeño, se sientan iglesia. Porque la iglesia tiene una cobertura espiritual especial, cosa que no tiene un grupo, o cosa que no tiene si hablamos quizá de una célula. La iglesia tiene que ser la iglesia, porque la iglesia tiene una promesa muy especial. Y en Mateo 16:18 dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que sentirse iglesia. Si nos sentimos un grupito y no nos sentimos iglesia, ese grupito deja de alguna manera esta bendición de lado. Y las puertas del Hades prevalecen y pueden arruinarlo todo, y ese grupo termina teniendo poca vida. Por eso que Papi muchas veces hacía también énfasis en esto, ¿no? Sentirse iglesia, sentir que estas bendiciones son para nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. En una ciudad, el ejército que poseía la puerta era el que tenía el control de la batalla. Si había un ejército sitiador y lograba poseer la puerta, la ciudad estaba perdida. Pero si los defensores seguían conservando el control de la puerta, el enemigo terminaba fracasando. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. La iglesia tiene control
de las puertas, no de las puertas del Hades, de las puertas de la iglesia. Y el Hades no puede prevalecer, no puede entrar el infierno dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos el control de esas puertas. Y en esta batalla que nosotros libramos, es una batalla seguramente diaria contra las fuerzas del mal que intentan que la iglesia no prospere, que no funcione, destruirnos, amargarnos, complicarnos. Es una batalla que la tenemos que librar a diario, pero no es una batalla de agresión hacia las fuerzas del mal, donde yo salgo a capa y espada a pelear, a maldecir, a criticar, a insultar y a reprender a todo cuanto cosa rara se me pone adelante. La iglesia tiene un montón de armas defensivas. Cuando uno lee la armadura de Dios, son todas armas defensivas que tiene la iglesia. ¿Y cómo es nuestro ataque? Nuestro ataque es con el avance permanente. Ese avance que va corriendo los muros y va corriendo la puerta, y cada una de las personas que se convierten es una victoria que hemos sacado un alma que estaba en posesión del enemigo. Claro que el enemigo va a patalear y no le va a gustar. Pero estando dentro de la iglesia y estando bajo la cobertura de una iglesia, podemos levantar esta bandera. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué es curioso? Porque en el Antiguo Testamento hay abundancia de tipos y figuras que después en el Nuevo Testamento se esclarecen y se confirman. Nosotros sabemos que Isaac era un tipo del Señor Jesucristo por cuanto fue llevado al monte Moriah para ser sacrificado. El hijo de la promesa, el único hijo de Abraham con Sara. Ese varón que tenía todas las promesas encima es el que Dios le pide a Abraham que lo lleve justamente al monte Moriah, donde después se construiría el templo, que era la era de Ornán que compra David y Salomón construye el templo ahí. En ese mismo lugar Abraham llega con su hijo para sacrificarlo. De alguna manera esto está prefigurando a Dios el Padre ofreciendo a su hijo unigénito en sacrificio por nosotros. Cuando Abraham está plenamente dispuesto a cumplir con esta cosa que es terrorífica, Dios lo detiene porque Dios jamás pidió sacrificios humanos a nadie. Pero Dios de alguna manera estaba mostrando que Él sí lo iba a hacer por amor a nosotros, ofreciendo a su propio Hijo, que no iba a ser reemplazado por un cordero, sino que Él iba a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que Isaac es figura de Cristo en ese aspecto. Y sigue siendo Isaac figura de Cristo en el momento en el que Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo en las tierras de sus parientes. Y este Eliezer sale a buscar esposa y encuentra a Rebeca. Y cuando encuentra a Rebeca y siente que Dios le ha confirmado que esta era la mujer, se postra y adora a Dios y da gracias a Dios por la bendición que había recibido. Esto está en el libro de Génesis capítulo 24. Hay algo que realmente llama la atención porque así como la iglesia es la esposa de Jesucristo, en este caso la esposa elegida para Isaac también vuelve a ser figura de la iglesia. Y el Espíritu Santo, que es el que está uniendo y preparando la iglesia para entregársela a Cristo y unirla a Él en las bodas del Cordero, está prefigurado en este caso por este siervo Eliezer, que sale a buscar la esposa para el hijo de su Señor. En Génesis 24:60, ella recibe una bendición muy especial. Dice, entonces se levantó y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes
las puertas de sus enemigos. Mire qué conexión que hay con lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Evidentemente tampoco Rebeca iba a poder ser literalmente madre de millares, pero sí la iglesia. Así que aún en aquel momento del Antiguo Testamento, este Isaac, que es figura de Cristo, esta Rebeca, que es figura de la iglesia, está recibiendo Rebeca la misma bendición que después Jesucristo habla en Mateo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O posea tu descendiente las puertas de sus enemigos. Es precioso también cuando Rebeca rápidamente decide acompañar a Eliezer. No da muchas vueltas. Siente en su corazón que lo tiene que hacer y de frente mar. Sale, se va con él. A buscar a un novio que en realidad ella no conocía. Era toda un arrojo de aventura, de alguna manera. Y cuando están llegando con toda la caravana, con Eliezer, con los camellos que llegaban y todo, dice que Isaac estaba orando y venía del pozo del viviente que me ve. Y ve las caravanas y dice, esa es Rebeca. Y Rebeca ve a lo lejos un varón y se cubre el rostro porque sabe que era Isaac. Automáticamente lo sabe. No explica la Biblia, le dijeron, cubriste el rostro porque ese es. No, enseguida lo sabe. ¿Y por qué saben? Y bueno, porque Dios lo estaba revelando. Y porque quizá cuando vio desde lejos Isaac que venía Eliezer, dijo, la mujer que trae es la mujer para mí. Si Eliezer es figura del Espíritu Santo, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, donde vea al Espíritu Santo, va a ver la iglesia. Si nosotros tenemos temor de que algún día el Señor venga y no nos lleve, no va a ser porque se equivocó, porque se nos olvidó. Si alguien no lo lleva es porque no será iglesia. Pero todos los que tengan al Espíritu Santo, todos van a ser reconocidos rápidamente, de la misma manera que Isaac reconoció rápidamente a Rebeca porque venía con Eliezer. Así que cuando el Señor venga, tengamos paz. El Señor nos va a reconocer. El sello que tenemos del Espíritu Santo va a ser inconfundible para Él. Así que ahí seremos llevados con Él. No sé en qué momento será. En escatología tampoco no hay un acuerdo total. Si pasaremos la gran tribulación, si pasaremos la media gran tribulación, si no pasaremos la tribulación, no lo sé. Lo que sí sabemos es que en algún momento el Señor viene, se lleva a su iglesia y estará con Él para siempre y se unirá en las bodas del Cordero y será un tiempo magnífico y perfecto. Así que cuando un grupo se reúne tiene que sentir que es la iglesia. Quizá el Señor a partir de ese grupo termine formando una iglesia numerosa. No lo sabemos, eso está dentro de la voluntad de Dios. Él sabrá qué es lo que hace. Pero que podamos aferrarnos a esta promesa de saber que tenemos poder, que tenemos autoridad contra las huestes del enemigo, no una autoridad agresiva y violenta, sino una autoridad defensiva, pero poderosa, para poder seguir avanzando y conquistando territorios. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo le habla a Timoteo y le dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué lindo, ¿no? Qué título precioso. Casa de Dios. Iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, no es un Dios que está muerto en la cruz, sino un Dios que pasó por la cruz y resucitó y está vivo y nos visita cada vez que nos reunimos, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él estará. Así que somos la iglesia del Dios viviente y somos columna y baluarte de la verdad. La columna es algo que está sosteniendo en este caso, por ejemplo, vemos estas columnas que sostienen el techo. Qué bueno que es poder sostener la verdad,
arriba de una columna, para que la verdad no se caiga, para que se mantenga en alto, para que la verdad esté siempre a la vista y no se venga abajo. El enemigo muchas veces va a querer traer confusión con respecto a cuál es la verdad. Pero hoy tenemos que tener discernimiento para poder entender las Escrituras, para poder interpretarlas bien, para poder con humildad recibir la revelación del Señor, para no errar a la verdad, para no caer en doctrinas confusas, en errores de demonios, en cosas raras que muchas veces pueden aparecer. Y también dice que es baluarte de la verdad. Un baluarte es una fortaleza, un lugar donde la verdad está protegida. Nosotros tenemos también ese deber de proteger la verdad. Hay una sola verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que tenemos que proteger y que tenemos que sostener bien en alto para que todo el mundo la vea. No verdades personales, ideas mías que después quiero aplicarlas y me parece que si no las aplico no funciona. Hay tantas tradiciones evangélicas que uno a la vista de las Escrituras se le desmoronan y se le vienen abajo. Y son tradiciones nada más. Y muchas veces son esas tradiciones las que han separado a los hombres en pequeños grupos, en denominaciones. Quizá cuando se dejen esas tradiciones y podamos todos ser guiados auténticamente por el Espíritu Santo, se vayan cerrando todas esas brechas. Seguirá habiendo iglesias locales. Es imposible que de pronto toda la iglesia se reúna toda junta en un solo lugar. No alcanzarían los estadios. Es normal que tengamos que reunirnos en lugares porque ocupamos un espacio físico y sería absurdo tener que trasladarnos cualquier cantidad de kilómetros para poder congregarnos en un lugar enorme. Además, en un lugar enorme muchas veces pasamos tan desapercibidos que dejamos de ser una individualidad para ser un número y nunca podemos recibir ayuda y nunca nadie nos termina de conocer y nunca podemos terminar de confraternizar con los hermanos porque hay tanta cantidad de gente que cada vez que vamos a la iglesia el que tenemos sentado al lado es otro. Es bueno que haya un número limitado donde podamos sentirnos también que somos una familia y no perder la idea de la iglesia local y de la iglesia universal a la cual pertenece la iglesia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Esta es la gran verdad, es el único camino para llegar al Padre. Y es la vida eterna. No solamente la vida física que podemos disfrutar y que la necesitamos, sino por sobre todas las cosas la vida espiritual, la que no nos quita a nadie, la que aunque envejezcamos y nos muramos o nos enfermemos y nos muramos, esa vida espiritual no nos la va a quitar nadie. Esa muerte segunda no va a estar entre nosotros. Podremos morir físicamente, pero no espiritualmente. Este tema de la iglesia es un tema realmente apasionante. Se podría hablar muchísimo, pero yo quisiera terminar con un poema que escribió Papi, que cuando él hablaba de la iglesia lo recitaba. Papi no necesitaba leerlo, se lo acordaba de memoria, tenía una memoria prodigiosa, aparte de que lo había escrito él. Y es un poema tan precioso que aún se le ha puesto música, le puso música Jordi, uno de los hijos de Papi. Y no voy a tener la gracia que tenía Papi para leerlo. Pero creo que cuando hablamos de la iglesia es bueno poder leer este poema y sentirlo en nuestro corazón. Se llama simplemente Ella. Y dice, se llama esposa, cuerpo, templo, ciudad santa. Se llama cada nombre que Dios ama. Se llama iglesia del Dios vivo y verdadero. Es la amada de Cristo. Es con Jesús el cielo. Es la niña de su ojo, es la elegida. Es la mujer, la virgen, y con Cristo la vida. Las puertas del infierno nunca se le resisten. Es la que ataca y lucha, la que con fuerza embiste. Sin Él no es nada, con Jesús es todo. Fue comprada con sangre y sacada del lodo. Es, en fin, la que implora, la que intercede y llora, la asentada en un monte, la que a Jesús adora. Es la que los embates del mal no le hacen mella. Es la iglesia de Cristo,
de nadie más es ella. Aleluya. Dios los bendiga. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y mañana y pasado y para siempre. Aleluya. Vamos a cantar, honrar la memoria del Señor de la iglesia, que está esperando ansioso ese día, muchísimo más ansioso que nosotros. Está esperando ese día. Bendito sea Dios. Ojalá nos encuentre esperándolo también nosotros a Él. Amén. Nos ponemos de pie. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En la iglesia la gloria es para Él. Es muy fácil. Ahora y por la eternidad. Aleluya. En la iglesia la gloria es para Él, y venir adelante. ahora y por la eternidad. Para Él, vamos. Para Él, Para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. en la iglesia la gloria es para Él, Ahora y por la eternidad. En la iglesia arriba. la gloria es para Él, Aleluya. Ahora y por la eternidad. Para Él, fuerza. para Él, Para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Amén, muy bien. Saludamos al vecino que tenemos en la iglesia, a la hermana, al hermano. Vamos a vivir eternamente.